Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Declaración de la Secretaría General de la OEA en el Día Internacional del Migrante. MAP-OEA llama a fortalecer sinergias y esfuerzos en favor de la paz en Colombia. Reunión del Comité Consultivo de CIFTA. Organización Panamericana de la Salud, sesión informativa sobre COVID-19 en las Américas. El 18 de diciembre se conmemoró el Día Internacional del Migrante. En este día, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó las invaluables contribuciones y sacrificios que las personas migrantes y sus familias han hecho al estar en la primera línea de respuesta a la pandemia de COVID-19 y reconoció su trabajo para mantener el funcionamiento de diferentes servicios esenciales como los de salud, alimentación, transporte, así como el cuidado de las niñas y niños, personas mayores y otras personas. Millones de personas migrantes hacen estas contribuciones a nuestras sociedades al tiempo que todavía enfrentan diversos desafíos para su plena inclusión y el respeto y garantía de sus derechos humanos. Si bien la pandemia del COVID-19 nos ha afectado a todas y todos, la evidencia nos muestra que quienes más han tenido afectación son los grupos vulnerables, entre quienes se encuentran los migrantes, en especial aquellos que se encuentran en situación migratoria irregular, dijo Almagro. Y afirmó que de acuerdo con las cifras más recientes de Naciones Unidas para finales de 2019 en las Américas, hay 70,3 millones de inmigrantes internacionales, entre ellos 58,6 millones se encuentran en América del Norte y 11,7 millones en América Latina y el Caribe. También dijo que desde la OEA seguirán trabajando con los Estados miembros y observadores, organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y las personas migrantes para fortalecer los esfuerzos emprendidos a fin de lograr su plena inclusión en las políticas de respuesta y recuperación frente a la pandemia de COVID-19. Garantizar el lema de más derechos para más gente implica no dejar a nadie atrás y eso incluye a todas las personas migrantes sin importar su situación migratoria. El 18 de diciembre también se cumplieron 30 años de la adopción de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En ese día, Almagro reiteró su compromiso para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y en seguir trabajando para generar canales regulares que permitan su regularización, y reafirmó el compromiso de la Secretaría General de la OEA de prestar cooperación técnica y cooperación a los Estados miembros para el desarrollo de políticas públicas para una migración segura, ordenada y regular, de conformidad con los tratados internacionales en la materia, el Pacto Mundial para una Migración Ordenada y Segura y Regular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos presentó ante el Consejo Permanente de la organización su 29º informe semestral, en el que evidencia los impactos que tuvo la pandemia del COVID-19 en las dinámicas de violencia armada y construcción de paz en el país durante el primer semestre de 2020. Dando continuidad a sus labores de monitoreo y acompañamiento a los territorios, la misión identificó que durante la temporada de aislamiento obligatorio se agudizaron las vulnerabilidades existentes en las zonas donde convergen factores estructurales de conflicto armado, criminalidad, inequidad y débil presencia estatal. En este sentido, la misión advirtió sobre el control territorial y social por parte de grupos armados ilegales a través de medidas restrictivas de movilidad, amenazas, sanciones y afectaciones contra la población civil que son motivo de profunda preocupación y rechazo. La misión observó la persistencia de la instalación de minas antipersonal, violencias basadas en género, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios, con impactos en liderazgos sociales, autoridades étnicas, mujeres, organismos de acción comunal y personas en proceso de reincorporación y sus familias. Asimismo, alertó frente a la deserción escolar y con ello las condiciones de riesgo para la vinculación, utilización y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. El informe también detalló los logros alcanzados en medio de las complejidades de la pandemia, como las acciones tendientes a reforzar la atención a las violencias contra las mujeres y las víctimas del conflicto armado, los avances en la planeación articulada y progresiva para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial y la disminución del área sembrada de cultivo de coca en algunas zonas del país. De igual forma, valoró los esfuerzos institucionales para cumplir con la reincorporación de cerca de 13.000 exmiembros de las FARC. Roberto Menéndez, jefe de MAP-OEA, señaló que la misión reconoce los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano para contener la crisis en todos sus aspectos y destaca el papel de los organismos comunales,
de las autoridades étnicas y de los procesos organizativos, quienes han afrontado mancomunadamente esta difícil situación. También dijo que la pandemia ha evidenciado los urgentes desafíos que aún persisten en las zonas más apartadas, como son la garantía de derecho, el fortalecimiento de la participación, la priorización de recursos disponibles, la realización de obras y el acceso efectivo a la conectividad y herramientas digitales. La misión de la OEA alentó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a continuar articulando esfuerzos y sinergias con la sociedad civil en favor de la democracia, los derechos humanos, la seguridad, el desarrollo territorial, la protección de la vida y el logro de la paz completa. Invitamos a los colombianos y colombianas a acercar posiciones, a alcanzar y materializar acuerdos con los efectos transformadores que la realidad exige. La paz completa demanda unidad en la diversidad, afirmó Menéndez. La MAPOEA continuará acompañando los esfuerzos de las comunidades y las instituciones directamente en los territorios más afectados por la violencia, donde también avanza la construcción de paz. Se celebró la 20ª reunión ordinaria de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y otros materiales relacionados, en las que participó la representante permanente de México ante la OEA, Luz Helena Baños. Les doy la más cordial bienvenida a esta 20ª reunión ordinaria del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, CIFTA, que fue convocada por las siguientes resoluciones. Resolución AG-Res 2950 L-0-20 de la Asamblea General y resolución CP-Res 1162-20 del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Para México es un gran honor presidir esta importante reunión del Comité Consultivo de conformidad con lo establecido en la Convención Interamericana CIFTA y así como con el reglamento interno de su comité consultivo. Nos congratulamos de que a pesar de las difíciles circunstancias por las que atraviesan todos nuestros países y el mundo en general, debido a la pandemia de COVID-19, nos hemos reunido de manera virtual para celebrar esta sesión. Ello ha requerido de un intenso trabajo de preparación y de un ejercicio de flexibilidad de parte de todos los países, por lo cual esta Secretaría Pro Tempore desea expresar su más sincero agradecimiento. Sabemos que el combate a la pandemia y la elaboración de planes de recuperación social y económica hoy se encuentran en el primer plano de la agenda de nuestros gobiernos. Y así debe ser porque solamente atendiendo las consecuencias de este inédito episodio, nuestros países y nuestras poblaciones podrán salir adelante. No obstante, es importante recordar que los niveles de inseguridad y de violencia no han dejado de subir en América Latina y el Caribe durante los últimos años y que la propia pandemia está demostrando que las organizaciones criminales pueden adaptarse a cualquier circunstancia, por lo que debemos seguir trabajando en el ámbito de la convención que hoy nos reúne aquí. El combate a la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y explosivos. Estoy convencida de que el diálogo que hoy sostendremos nos fortalecerá y enriquecerá a todos por igual y que permeará para mejorar la coordinación y las sinergias en todos los niveles de nuestro actuar de cara a este reto transnacional en favor de nuestras sociedades. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre el COVID-19 en las Américas junto a la doctora Carissa Etienne. La región de las Américas conocen muy bien los brotes de enfermedades. Sufrimos un brote devastador por cólera en la década de los 90, nos sobrepusimos a una pandemia mortal por la gripe H1N1 hace poco más de 10 años y vimos la llegada del Zika en 2015. De hecho, la OPS fue fundada en el año 1902 en parte para atender la fiebre amarilla que estaba haciendo estragos en nuestra región en ese entonces. Pero esta pandemia sobresale tanto por su magnitud como por su impacto y puso de manifiesto dos de los desafíos más antiguos de nuestra región: la inequidad y la subinversión en nuestros sistemas de salud. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y la COVID-19 exacerbó estas desigualdades. La gente
que vive en espacios reducidos o en zonas urbanas densamente pobladas sin la infraestructura necesaria, no pudo seguir las medidas básicas de salud pública necesarias para evitar el virus. Los millones y millones de personas que dependen de la economía informal para ganarse la vida no tenían la opción de quedarse en casa. Y en el caso de las personas que viven en zonas marginadas o en zonas remotas como las comunidades indígenas y los migrantes, la atención médica a menudo estaba fuera de su alcance. Los sistemas de salud de toda la región tuvieron dificultades para manejar el influjo de casos de COVID-19 por la escasez de insumos, espacio y personal. La respuesta a la COVID-19 también alteró los servicios de salud esenciales que necesita la gente para controlar afecciones como el VIH, tuberculosis, diabetes e hipertensión. Por ende, los pacientes tienen un mayor riesgo de padecer estas afecciones que tienen tratamiento y nuestra región podría perder décadas de avances logrados para combatir estas enfermedades. El año 2020 debería ser un claro llamamiento a todos los países de que den prioridad a la salud, ahora y más adelante. El bienestar de nuestras comunidades y de nuestras economías dependen de que así lo hagamos. Si analizamos este último año, también debemos recordar que nuestra región hizo frente a la tragedia y la adversidad con determinación y solidaridad. A lo largo del camino aprendimos varias lecciones importantes que han servido para informar los enfoques adoptados para hacer frente a la pandemia y que van a moldear el futuro de la salud pública. En primer lugar, aprendimos a seguir los datos más recientes para tomar decisiones acertadas. Desde las primeras etapas de la pandemia, nuestra región tuvo acceso a pruebas de PCR para detectar COVID-19, capacitó a nuestros trabajadores de salud y a la red de laboratorios para poder detectar casos en las ciudades y comunidades rurales por igual, incluso antes de que se identificara el primer paciente de COVID-19 en América Latina. Este sistema de vigilancia contundente fue crítico para comprender cómo se propagaba el virus y cómo estaban respondiendo nuestros sistemas de salud, lo cual ayudó a los gobiernos a entregar recursos y brindar apoyo en las zonas de mayor necesidad. Con el tiempo, estos datos también fueron cruciales para ayudar a los países a evaluar cuándo y cómo modificar las medidas de salud pública y cómo reabrir sus economías sin perder control del virus. En segundo lugar, aprendimos a actuar con rapidez y a ser dinámicos en nuestra respuesta. Al comienzo de la pandemia, los gobiernos de toda la región de las Américas actuaron con rapidez para limitar la propagación del virus desde el comienzo y ganar tiempo crítico para preparar a los sistemas de salud para afrontar los desafíos que se venían. La cantidad de camas de terapia intensiva en América Latina prácticamente se duplicó este año gracias a esta iniciativa rápida. La OPS pudo brindar evaluaciones del grado de preparación en más de 500 hospitales públicos de nuestra región, lo cual ayudó a forjar las estrategias de país para combatir el virus. La OPS dictó cientos de sesiones de capacitación y donó millones de kits de equipo de protección personal y pruebas de diagnóstico y publicó más de 100 documentos de orientación técnica para que los trabajadores de salud comprendieran la ciencia más reciente, que pudieran tener acceso a las herramientas más recientes para poder combatir el virus de manera segura. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.